Ya estamos live. Tenemos entonces unos minutitos para que ingresen más gente. ¿Cómo va todo, chicos? Bien, Muy bien, gracias. contento de estar acá con ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Todo bien, casi chévere. Me alegro. Ok. Si gustan, empezamos entonces. Bueno, buena gente. Para los que no me conocen, bueno, todos no me conocen mucho, me llamo Miguel Vargas, el esposo de Mónica. Yo soy el otro administrador. Yo soy el que está como atrás de todo, de todas las partes técnicas ahí que le ayudo a Mónica con todas las cuestiones. Y no, acá estamos súper felices con este live, que la verdad estoy súper feliz porque este es una de las razones por las cuales hicimos el grupo, básicamente para compartir como una comunidad, como comunidad que somos y tener ese apoyo entre nosotros y ver tener un live como este que es de solo papás. Y la verdad, hoy en día en Facebook es bastante raro. Entonces, me siento muy emocionado porque es algo diferente, estamos haciendo algo diferente y espero que todo el mundo le guste y disfruten, que hagan preguntas, pregunten todo lo que quieran, todos esos papás que están ahí, o futuros papás, o gente que está pensando, pregunten, y para eso es el live. Entonces, también recordarles, bueno, que Moni y yo igual no somos expertos, no somos profesionales en la materia, somos simplemente futuros papás, que tenemos muchas ganas de hacerlo y eso es todo. Entonces, por aquello que eso siempre que claro, ¿verdad? Si gustan, entonces empezamos presentándonos ahí un poco para que hablen de ustedes. Si gusta, Alfredo, comenzar. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Villa, muchas gracias por la invitación. Afortunadamente y dichosamente soy padre de corazón, hace un poco más de 2 años. Como les digo, es una dicha porque desde que llegó Ismael a nuestras vidas ha sido la mayor bendición que tenemos. Excelente. Muchas gracias, Leo. Alfredo, perdón. Ahora vos, Leo, si querés seguir. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Leo. Soy esposo de Rebeca Granados. Aquí disfrutando esta etapa, ¿verdad? De padre desde hace poco más de año y medio con ya nuestro hijo en casa, ¿verdad? Aún esperando la finalización del proceso, pero gracias a Dios ya lo importante que es a Santi, ¿verdad? Que Santi ya lo tenemos con nosotros. Excelente, yo te digo, súper emocionados. En este caso, ahora seguimos entonces con Denis. Buenas noches, ¿cómo están? Papás del corazón, compañeros del corazón también y hermanos del corazón, porque al final esto es un proyecto de amor familiar que, bueno, que nos enseña también la colectividad. Es bonito estar acompañado con personas con quienes compartimos lo más importante. Y bueno, soy Denis Ávila Vargas, estoy casado con una mujer extraordinaria que se llama Paola Valverde Alier. Y pues qué bonito poder estar aquí compartiendo nuestra experiencia. Aún no tenemos a nuestro niño en casa, pero yo creo que como ustedes saben, ya cuando uno se lo propone o más bien encuentra un propósito de amor tan claro, pues desde ya se siente papá. Entonces, pues va a ser un honor estar aquí con ustedes, aprender de los que ya tienen a sus hijos en casa y bueno, creo que todos tenemos algo que compartir. Excelente. Exacto, excelente. Muchas gracias, Denis. Y de último, Oscar. Buenas noches, mi nombre es Oscar Chávez. Yo también tengo la dicha de ser papá del corazón. Nuestro hijo llegó a nosotros hace 10 meses aproximadamente. Tomamos la decisión luego de ciertos procesos ahí, temas de infertilidad y demás que tal vez podamos compartir más adelante. Y muy agradecido, la verdad es que estoy contento de poder compartir experiencias
y abierto completamente a lo que quieran preguntar y saber. El tema con los hombres me parece que es un poco más directo, entonces estamos aquí para tratar de resolver sus dudas. Eh, Igual como dijo Miguel, no somos expertos, ni psicólogos, ni trabajadores sociales, pero hemos vivido en carne propia el llamado que nos hace el corazón a ser papás. Entonces hemos optado por medio de la adopción para llegar a hacerlo y mucho gusto compartir con ustedes también. Excelente, Oscar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, en realidad, por sacar el tiempo de un viernes en la noche. Yo sé que todos estamos cansados ya a final de semana, pero entonces, muchísimas gracias por sacar este ratito, ¿verdad? Más que todo ahora, con esas noticias que tuvimos al mediodía, entonces, ojalá que esto de alegre, aunque sea un poquito, a la gente, a pesar de tener este tema, ¿verdad? Bueno, entonces, pues justo entrando en toda esta materia, tal vez uno de los primeros temas como que queríamos tocar, fue de ese momento en que se tomó la decisión de adoptar, de la adopción. Entonces, ¿qué fue lo que sentimos? ¿Cómo fue que pasó? ¿Queríamos, no queríamos? Entonces, tal vez empezamos con ese tema. No sé, Oscar, si querés empezar vos. Ok, gracias Miguel. Rebeca y yo nos casamos en el año 2016 y siempre tuvimos la idea de ser papás, siempre sentimos ese llamado. Entonces, prácticamente desde que nos casamos, tratamos la vida natural de ser padres, pero no se dio, ¿verdad? Hubo procesos de fertilidad, tratamientos y todo el asunto, y al final no se pudo. Entonces, eh, fuimos donde muchas personas, ¿verdad? Consultar. Y al final, de tanto perecer con el tema, alguien nos dijo, ¿ustedes quieren un embarazo o quieren un hijo? Porque definitivamente un embarazo no le garantiza a usted un hijo. Y asistimos a uno de los talleres de la asociación y quedamos encantados con el proceso. Es muy interesante cómo ellos abordan los temas, cómo le aclaran a uno las dudas, porque existen muchos mitos, tal vez vamos a ver más adelante acá, que en ocasiones le bloquean a uno ese deseo de ser papá, ¿verdad? Al menos por la vida de adopción. Entonces nosotros básicamente empezamos el proceso, lo hicimos con la gente de la asociación, de Hijos Nacidos del Corazón se llama. Y pues yo debo decir que gracias a Dios fue un verdadero éxito. Claramente es un proceso en el que necesitamos paciencia, necesitamos llenarnos bastante de Dios, en el sentido de que pues, hay que buscar ayuda, ¿verdad? Pero que a mi juicio nos fue bastante bien. Nosotros, desde que arrancamos el proceso hasta tener a Felipe, duramos 10 meses. Entonces, es súper interesante la experiencia porque uno se da cuenta que invirtió un montón de recursos en temas de fertilidad, buscando doctores, inyecciones, medicinas, y a la postre, Felipe había sido fecundado cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos. Bueno, cuando nos casamos y tomamos la decisión, que fue una fecha muy, muy parecida. Él es modelo 2016 y nosotros nos casamos en 2016. Entonces, eh, ha sido un cambio de vida completo, ¿verdad? Eh, yo a veces siento que no sé nada, porque es un tema de todos los días aprender y siento que ser papá es una de las mejores cosas que me ha pasado. Eh, es un sentimiento que uno, y solo el que es papá lo puede tener, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos el resumen, por si
los demás desean continuar con su proceso. Excelente, muchas gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Muchas gracias, de verdad. Ok, Denis, ya que nos comentaste, si querés seguir vos, entonces. Bueno, pues, qué momento, ¿verdad? Paola y yo, pues, estamos juntos desde 2007. Nos tomamos bastantes años. Desde que empezamos nuestro matrimonio dijimos, bueno, vamos a trabajar 10 años, vamos a lograr nuestras metas, vamos a, llámese casa, llámese estabilidad laboral. Ambos somos escritores y también pensamos que debíamos avanzar también bastante en ese propósito para cuando llegara el momento de recibir a una personita en casa. Sin saber lo que iba a pasar, siempre dijimos qué bonito sería adoptar. Sería precioso tener un hijo o una hija y que cuando este niño o esta niña tuvieran 5 o 6 años, decirle qué te parecería un hermanito o una hermanita del corazón. Y eso era un poco lo que hablaba Paola y Denis a lo largo de esos años, ¿verdad? Nos casamos muy jóvenes, yo tenía 25, ella tenía 23, y dijimos, cuando yo tenga unos 32, 33 años, que tengamos ahí pues nuestro hijo, nuestra hija, y vos más o menos 29. Y ahí vamos haciendo nuestra familia. De esa forma, así lo pensamos y así lo hablábamos. Pero, bueno, en algún momento nos sentíamos que no estaba sucediendo, que no estaban haciendo esa idea, la necesidad de ser padres, porque estábamos muy agitados, trabajo por aquí, viaje por allá, y hasta que ya más o menos cumpliendo los 10 años de casados, dijimos, no, yo creo que ya es momento de empezar a buscar. Y todo ese año empezamos ya, pues, con toda la libertad, ¿no? Sin ningún método anticonceptivo, pues ya empezar a buscar nuestro hijo, nuestra hija. Y no se daba, pero no había estrés, no había nada que nos preocupara realmente. Hasta que tiempo después, mi suegro enfermó y pues nos tocó estar acompañándolo en el hospital varios días y yo, en una de esas yo dije, mira, ya que estoy acá, y tenía un cargo, porque bueno, mi suegro fue como un segundo padre para mí, y tenía como un cargo de conciencia de que no no sabía qué iba a pasar con su salud y que no había pues ese resumen de amor que en buena teoría pues podía ser un hijo entre su hija y un nieto nuevo, ¿no? Entre su hija y yo. Y así me escapé. Estábamos ahí en el hospital donde estaba interno y me fui a hacer una prueba. Ahí me di cuenta, él era médico. Y entonces, claro, no le quise decir porque vi los resultados y vi un montón de números en rojo. Yo dije, ¿pero qué es esto? Mi cuñado es médico también y hablé con él y me dice, no, estás con índices muy bajos de fertilidad. Sería bueno que busquemos una solución. Bueno, lo que menos yo esperaba era que mi suegro se diera cuenta, él estaba en una condición bastante crítica de salud. Pero Paola le contó y él me reunió y me dijo, mira, no te preocupes, me dice. Casualmente yo conozco una historia de un amigo médico que le pasó igual que a vos. Adopten. Y yo le dije, no, sí, de hecho lo hemos hasta hablado, ¿verdad? Pero quizá la forma era al revés, ¿no? Primero un hijo biológico, una hija biológica, y luego la adopción. Pero vieran que fue un gran consejero, y claro, estábamos en una dualidad, ¿no? Por un lado hablando de la vida, pero por otro lado, pues veíamos síntomas muy, muy fuertes en él, ya. El pronóstico no era bueno.
Voy a hacer un pequeño paréntesis. Un tiempo atrás, como un año atrás, ¿ustedes se acuerdan de un niño que dejaron en Escazú, abandonado en un predio? Pues mi suegro vio esa noticia y nos llamó. Y nos llamó y vean, hay un niño, un chiquito que está abandonado. ¿Por qué no van al PAN y preguntan por él? Tal vez ustedes puedan ser los papás. Y dijimos, no, incluso llamamos. Uno hace estas cosas, ¿verdad? Pero obviamente ya ustedes saben que nos dijeron, pues, o sea, no, eso no funciona así, ustedes tienen que someterse a todo lo que tienen que hacer y ahí. Bueno, como que el tema ya estaba rondando. Lamentablemente mi suegro falleció pocos días después, pero el tema fue uno de los temas centrales en los últimos días de su vida. En el hospital, Paola y él hablando sobre el tema, él y yo hablando sobre el tema. Y fue tan grande, fue tan fuerte, o sea, algo que nos movió demasiado su muerte, que casualmente el 16 cumplió 2 años, que ese día, el día que falleció, lo enterramos el 17 y el 18 fuimos al PAN. Fue como la forma de curar esa herida, de decir, vamos a ir. De hecho, nos recibieron la institución, no podían entender que nosotros estábamos pasando un luto tan grande, pero bueno, fuimos muy seguros. Pocas semanas después había un taller, fuimos, hicimos el primer taller, hicimos todo, nos sometimos a los exámenes y bueno, aquí estamos viviendo una experiencia de amor lindísima. De verdad que nunca imaginamos que nos iba a llenar. El proceso ha sido desgastante, un poquito más que el tuyo, Oscar, en tiempo, pero la verdad hemos aprendido un montón en esta etapa porque nos asociamos a un hogarcito de niños y niñas preciosos y hemos pues visitado este hogarcito de forma continua y nos hemos dado cuenta de lo mucho que ellos también añoran lo que nosotros añoramos y ha habido pues por ahí muchos aprendizajes y aquí estamos esperando la buena noticia. Creo que podríamos hablar un montón sobre el tema, pero bueno, podemos seguir fluyendo. Quiero escucharlos a ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. Sí, no sé, Leo, si querés contarnos la historia. Ok, bueno, Rebe y yo nos casamos en 2013, hace unos 7 años. Siempre desde el comienzo o desde antes, más bien, desde antes de casarnos, siempre estuvo el deseo de ser papás, ¿verdad? Y cuando nos casamos, pues tuvimos la idea de hacerlo pronto, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? En ese mismo año, ¿verdad? Y se dio, ¿verdad? Vino el primer embarazo, ¿verdad? El mismo año de casados vino el primer embarazo. Lo perdimos a los meses, a los pocos meses, ¿verdad? 20 semanas para ser exactos. Decidimos esperar un año después de eso para volverlo a intentar. Lo intentamos, viene el segundo embarazo. También lo perdemos a los pocos meses, ¿verdad? A raíz de eso, bueno, decidimos, pues, bueno, conversamos sobre la opción de entrar en un proceso de adopción, ¿verdad? Y más o menos a los 6 meses de la segunda pérdida fue que nos decidimos y entregamos papeles a San José, ¿verdad? Y ahí fue cuando empezamos el proceso. A las semanas nos llaman para la primera entrevista, ¿verdad? Ahí durante los 3 años casi 3 años que duró el proceso entre que entregamos papeles y conocimos a nuestro hijo, pues nos iban llamando a ciertas entrevistas, a pruebas, ¿verdad? Todo lo que se sigue en el proceso, ¿verdad? Habían meses en que no sabíamos nada, ¿verdad? Entonces venía toda la preocupación, ¿verdad? Más de parte de ella, ¿verdad?
pero bueno, ya después, ya a los casi 3 años nos llaman de que había un niño para el cual podíamos ser una buena familia, ¿verdad? Y a partir de ahí ya, ese niño ya está con nosotros, ya lleva más de año y medio ya de estar con nosotros, ya de estar viviendo esta experiencia tan bonita, pero a la vez tan retadora, ¿verdad? De ser padres, tanto para ella como para mí, ¿verdad? Eso es un cambio de vida totalmente. Y aquí seguimos en el proceso, ¿verdad? Ya estamos prontos a que ya él pueda tener el nombre, legalmente el nombre que nosotros pues le pusimos, ¿verdad? Junto con los apellidos nuestros, ¿verdad? Entonces ahí estamos, ahí estamos. Ok, muchísimas gracias, Leo, por tu experiencia. Gracias, Leo. Y Alfredo, si gustas, nos contas tu historia. Bueno, mi historia también, yo tengo un poco más de 12 años de casado con Doris. Igual, desde que nos casamos, nuestra ilusión era tener o completar nuestra familia y intentamos por medios biológicos. En vista de que pasaba el tiempo y no se lograba llegar a ese embarazo, pues ya empezamos a consultar médicos, ya vinieron los tratamientos, vinieron inseminaciones, todas las frustraciones cuando estos métodos fallaban, incluso vino una cirugía, Doris se tuvo que someter a eso, y fue toda esa parte de esa experiencia, de ese vivir y de verla, de sentir esas frustraciones, de verla a ella cómo se afectaba, cómo cuando buscábamos esos métodos asistidos, habían esos cambios en ella que le causaban mucho sufrimiento. Entonces, tuvimos que pasar un tiempo de duelo. Yo, bueno, hago también un paréntesis, así como hizo Denis. Yo desde antes de casarme, desde joven, siempre, yo vengo de una familia que somos 3 hermanos y yo decía, bueno, cuando ya tenga mi familia, tenga mi esposa, mi sueño sería tener 3 hijos, mi parejita y el tercero, ¿por qué no? Que llegue por adopción. Pero tal vez era una motivación diferente. Ahora ya después de estar con Doris y de haber pasado todas estas situaciones y haber pasado ese proceso de, digámoslo así, de duelo, pues toda la familia, amigos, todos nos preguntaban que qué pasaba, que la familia para cuándo, que qué queríamos hacer. Yo realmente respetaba más bien como ese silencio y esa parte de Doris, cómo interiorizaba ella su duelo y más bien qué era lo que después de un tiempo quisiéramos hacer, no llevarlo como a una presión o como seguir forzándola a buscarlo por otros medios, lograr nuestra familia. Yo quería dar como ese tiempo, ese espacio para que las cosas, si la decisión era seguir por vía asistida, pues seguíamos por vía asistida, si era otro camino, pues buscábamos otro camino. En ese proceso o en ese tiempo de espera nos llega la invitación para que participáramos en un taller de hijos nacidos del corazón y realmente fue muy hermoso. Entonces, incluso la motivación que yo tenía en un principio de por qué mi tercer hijo no podía llegar por medio de adopción, también cambió. O sea, ya esa motivación era más real, era más viva, era más linda. Sin embargo, hay muchos temores, hay muchos mitos, hay muchas cosas que giran en torno a este tema. Entonces también nos dimos como ese espacio, ese tiempo para participar tal vez en más talleres, para ir a experiencias de convivios con familias
que eran de corazón y ver cómo eran esas experiencias de esas familias, cómo era ese ambiente, cómo se sentían ellos, cómo esa interacción. Y eso tal vez fue como reforzando esa decisión, ¿sí? Ya cuando lo decidimos, digámoslo así, para nosotros fue mucho más fácil acá por el lado de la familia de Doris, pues estamos con ellos acá y pudimos compartir un poco más el tema. Con mi familia sí fue un poco más, digámoslo así, como de cierta reserva, porque al no tenerlos tan cerca, no podíamos como compartir de esa forma o no nos sentíamos con esa confianza, con esa seguridad de compartir de esa forma nuestra decisión, y más bien en la medida que íbamos avanzando en el proceso, íbamos a ellos como actualizándolos y como involucrándolos un poco más cuando ya ellos ya entendieron y sintieron que ya era una decisión y esa motivación que nosotros teníamos, pues ya también lo hicieron parte de ellos, pero fue como un proceso más, digámoslo así, más lento con ellos. Pero la decisión vino de esas experiencias, de esos convivios, esa fue después de haber esperado y de habernos dado la oportunidad de pasar como esos duelos, esa fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, y aquí ya está Ismael con nosotros. Excelente. Muchísimas gracias, Alfredo, por compartir. Ok, entonces, bueno, en este caso, el caso de nosotros, de muchos conocen parte de la historia, porque es lo que ha contado Mónica por acá. Pero desde mi punto de vista, yo creo que la adopción es algo que yo ya había pensado desde hace mucho, tal vez no tanto como Mónica, porque Mónica me decía desde siempre, básicamente. Yo sí tenía como esa espinita, pero era eso, nada más, una espinita ahí. Cuando conocí a Mónica, desde el día uno fue algo que ella me lo mencionó, me lo comentó. La relación creció, nos fuimos a vivir juntos, nos casamos, etcétera, y fue cuando empezamos el proceso de tener un hijo, y al principio yo lo quería tener por medios naturales, biológicos. Entonces empezamos con eso, como muchos, investigar, porque ya llevamos tal vez como un año y medio, casi 2 años de estar intentando y no pasaba nada. Entonces, de igual, visitar doctores para revisarse uno, visitar doctores para que Mónica se revisara. Ya desde ahí, en esos tiempos, en esos momentos de antes de que volviéramos a retomar el asunto, ya Mónica me lo había vuelto a comentar. Yo igual lo tomé en cuenta y le dije que sí me gustaría, pero en su momento yo lo que quería era la otra opción. De momento esa opción para mí en ese momento no era lo que yo buscaba. Igual seguimos intentando, pero durante ese proceso que estuvimos con los doctores, Moni siempre siguió investigando, me pasaba textos, me pasaba videos, me informaba. Entonces, básicamente, ya lo que hizo fue de algún modo educarme en el asunto de la adopción. Entonces, ya tal vez muchas dudas que yo tenía y por las cuales tal vez no tomaba la decisión, se me aclararon. Y ahí fue cuando llegamos y tomamos la decisión de ir a una charla con la Asociación de Hijos Nacidos del Corazón. Y ahí, bueno, nos dieron la charla, nos sacamos dudas. Y fue después de esa charla de que yo me terminé de motivar. Y fue donde le dije a Mónica que la verdad es que el proceso de fertilización, que la verdad es que ni empezáramos, que ni nos molestáramos en eso, y que la opción de adopción en ese momento se había convertido en la opción número 1, porque eso era lo que ya realmente en ese momento ya había entendido y había logrado entender, que eso era para nosotros.
Entonces, fue muy bonito el momento que tomé la decisión. Me emocioné mucho, lo compartí con toda la familia por medio de un video, de un anuncio de Nestlé. No sé si algunos lo han visto, es bastante emotivo. Este, y no, y después, súper motivado con todo el proceso. Este, y acá estamos con este grupo tratando de ayudar a mucha gente también, como esa ayuda que a veces nos faltó a nosotros. Por dicha encontramos a muchos papás, a muchas familias que nos ayudaron, nos ubicaron, pero por eso era que queríamos también ese grupo, para tener ese contacto directo y tener este apoyo directo. No sé si alguno quiere comentar algo más, ampliar. Sí, perdón. El tema de la adopción es un tema para mucha gente desconocido, ¿verdad? Y yo creo que más que enfrentarse a mitos, uno se enfrenta a mucha ignorancia, yo creo que es la palabra, mucha ignorancia de las personas, porque uno tiene que entender que cuando arranca este proceso, hay gente que le pregunta cada cosa a uno, que uno se le para el pelo, ¿verdad? Y hay dos opciones, usted se enoja o, o usted entiende y asimila que esa persona es que no conoce el tema, y si es una persona que a usted le importa, usted trata de educarlo. Y si es una persona que a usted no le interesa, usted nada más le dice que sí o no y ya, ¿verdad? Pero siempre existe ese tema en la calle y siempre hay esa situación en la que gente pregunta cosas muy extrañas. Por ejemplo, cuando uno conoce a amigos y les comenta del tema, le dicen, ¿y quién de los dos es que no puede? ¿Usted o ella? Y uno dice, "Es que somos los dos, o sea, somos una pareja". Eh, o cuando usted manifiesta el deseo de ser papá, gente de la familia le pregunta, ¿y por qué no tienen hijos ya? Es que los hijos son buenos para el matrimonio. Y uno dice, sí, sí, son buenos. Pero... O sea, ¿cómo explicarle a la gente que uno no tiene una varita mágica para hacer lo que uno quiere? Ahora yo con este proceso que he pasado, primero de infertilidad y ahora de adopción, me doy cuenta que en realidad todos somos un milagro de la vida. Cuando uno está hablando con el doctor, le comenta, Doctor, ¿cuál es nuestra probabilidad? ¿Usted qué edad tiene? Tantos. ¿Cuánto lleva casado y teniendo relaciones sin protección? Tanto. Ah, un 2,5%. Y me dice, ay, ¿cómo es posible? Y si fuera joven así, ay, va creciendo 18, 20%, 30%. Es decir, este tema de ser papá, uno cree que es fácil, pero en realidad todos tenemos situaciones diferentes. Todos pasamos por alguna u otra problema, situación físico, mental, lo que sea, que nos obligan o nos hacen ser papás del corazón. Y yo creo que lo más importante es entender que la adopción no es para todo el mundo, pero que nosotros podemos y tenemos la capacidad de hacer una especie de educación formal a quien nos rodea, porque como decía Alfredo ahora, los papás tenían ciertas dudas, hay ciertas cosas, y en la oficina a uno le preguntan cosas y hacen comentarios, y uno dice, bueno, esta gente me interesa, son mis compañeros, les voy a comentar. Preguntas como, ¿y qué se sabe de la mamá del chiquito? La mamá del chiquito es mi esposa y está trabajando. No, 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 no está hablando de ella, hablo de la mamá. No, usted está hablando de la progenitora. La progenitora es la que no sabemos dónde está. Y ya es un proceso, eso es un enano de otro cuento. Sí, sí, bueno, la mamá. ¿Y el papá? Ah, el papá soy yo. No, 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 el papá de él, el verdadero papá. O sea,
existe una serie de comentarios y cosas que uno tiene que entender, que la gente los dice o por ignorancia o porque tienen criterios y vivencias trilladas con el tema, o porque hay experiencias de experiencias, ¿verdad? O sea, usted me dice a mí, ¿qué garantiza que un hijo crezca y sea educado y sea una persona bien? ¿Quién garantiza eso? Son los genes, es de donde nació. Ser hijo de un presidente le garantiza que tiene un intelecto superior a cualquiera. En realidad no, yo creo que es más bien el entorno y el amor que recibe de los papás que tienen. Entonces, con esto hago la introducción por si quieren hacer preguntas, pero sí, hay que convencerse uno mismo, hay que tener la vivencia, la fe de que se puede, porque definitivamente nosotros vamos a ser portadores de la verdad con respecto al tema de adopción, ¿verdad? No sé si quieren agregar algo más. Dale, Denis. No tiene que levantar la mano. Nada más hable. Hay que dar el ejemplo, porque cuando yo le enseñé este video a mi hijo, pues mira, Eso sí, tienes razón. no, yo agradezco mucho este momento. De verdad que hay algo bien bonito en torno a la adopción, que es que uno no imagina el montón de cosas que tiene que curar hasta que se somete a un proceso con un psicólogo o una psicóloga y un trabajador o trabajadora social, que son las personas que nos estudian, nos ayudan a, a formular ese informe, que es al fin de cuentas lo que uno, la carta de presentación que uno pues entrega a la institución. Y eso es algo que yo le voy a agradecer toda mi vida a mi hijo, porque le voy a decir, fíjate que si no hubiésemos tomado la decisión de traer, de llenar nuestro hogar con tu belleza, con tu luz, posiblemente no hubiésemos curado algunas heridas que andábamos acarreando. Y eso es algo bien importante porque mucho del problema de la actualidad es que las personas no se ven hacia ellos mismos. Es decir, nosotros nos cuesta, todo lo criticamos, pero vernos hacia nosotros es lo último. Entonces, este momento en donde 5 seres humanos masculinos están hablando con transparencia, sin miedo y con sinceridad, es algo que por la sociedad machista o el patriarcado, donde de una u otra forma pues todavía convivimos, ni se da. Por eso el tema de los círculos de hombres, que más o menos es lo que estamos haciendo, son tan importantes, porque al final no somos perfectos. Y en la medida de que aceptemos nuestras condiciones humanas, pues creo que vamos a ser mejores. Entonces, eso es algo que yo le voy a agradecer siempre a la adopción, porque me ayudó a curar muchas cosas. De hecho, no fue fácil. Yo le mencioné hace un ratito de que yo me di cuenta de mi problema en medio de un luto muy grande, ¿verdad? O sea, yo no tuve chance de hacer un luto. Una vez me vi en el baño y yo dije, pero ¿en qué momento se me murieron las semillas, no? Porque yo veía a un hombre jovial, un hombre pues, relativamente joven, como para decir, no debería ser un tema, ¿no? Además, en mi familia no hay muchos antecedentes. Y eso fue bien importante, o sea, saber que era un momento de curar muchas cosas. Agradecido con mi esposa también, porque no me imagino una compañera que me hubiese juzgado. Imagino que ella también está agradecida de que yo no le exigí o no le pedí, como yo sé que pasa en muchos casos, que nos sometiéramos a temas pues,
que existen, la gente lo hace, ¿no? In vitro, inseminación artificial. No fue nunca una opción, y creo que es importante también recalcar eso, que había pues en ambos pues de una u otra forma algún apoyo. No fue fácil, de verdad, yo tuve muchas dudas, sobre todo porque me sentía bastante culpable, pero sumado a eso, la velocidad con la que habíamos hecho el proceso, ¿no? En medio de un luto muy doloroso, pues con mi suegro, desde que vivo en Costa Rica, compartimos 12 años y era un sí, mi mejor amigo. Es increíble lo que compartíamos y en medio de eso y las preguntas y por qué esto no lo hicimos antes, qué lástima, no hubiese sido mejor. Pero bueno, en síntesis, las cosas son como son, y incluso más allá de curar algunas heridas de mi infancia y cosas que yo me venía pues preguntando, temas de confianza en uno mismo, me ha ayudado a afirmar tanto mi masculinidad, me ha ayudado a sentir que los hombres debemos de, al menos que tenemos de una u otra forma esto que los machitos que están en la sociedad dirían, pucha, ese no es hombre, tenemos que decirlo abiertamente, porque lo que nos hace hombres, por así decirlo, es aceptarnos como somos. Y creo que una de las alternativas más hermosas que tenemos es dar el amor, dar amor. Dar amor a nuestra pareja, a nuestra comunidad, y entregarle amor a una personita que hemos decidido pues traer a nuestra vida. Creo que es algo muy valioso. Además, yo antes mencioné que soy escritor, soy hondureño de nacimiento, y ustedes saben la situación que vive Honduras en muchos aspectos. Ha sido un país noticia, lamentablemente noticias muy malas en muchas ocasiones. Y me partió el alma el tema de los niños migrantes hace algunos años, cuando ya se empezó a dar en el 2013-2014, hubo 72,000 niños migrantes de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, 25,000 promedio, 24,000, 23,000 por país, y esa estadística me mató. Esa estadística dije, no es posible, o sea, de verdad que ya después ayudó también a pensar y decir, no, o sea, ¿será que nosotros podemos hacer un poquito la diferencia? Y como dicen algunos guías espirituales que he conocido en este proceso, este no es un camino de convencer a nadie, es un camino de irradiar. Y yo creo que, al menos lo que he sentido en los que ya son, ya tienen la fortuna o la bendición de tener a sus hijos en casa, pues qué bonito lo que nos irradian, o sea, que es una decisión que no fue equivocada, y que viven convencidos de que este es el amor verdadero, y que es una forma tan concreta de ser papá como si lo hubiesen sido de forma biológica. Y además hay un dato bien interesante, y con esto termino esta participación. Hace poco mi esposo y yo escuchamos un programa radial increíble, que me encantaría que si ella nos está escuchando, que comparte el link, en donde hablan de qué es realmente un papá o una mamá biológica. Y es que, como si acaso no fuera biología, la interacción con otro ser vivo, aunque no haya nacido de tu sangre. Como si acaso no es biología, cada momento que se comparte, que se escucha, que se llora, que se sonríe juntos. Y eso me pareció genial, porque hay que romper todos esos mitos. Feliz de la vida, cada vez que uno pueda comentarle a la gente lo que es esta bendición. Pues creo que los 5 que estamos aquí, pues lo vamos a seguir haciendo. Así es, Denis. Muchísimas gracias por ese comentario y reflexión. Bueno, aquí tenemos un par de preguntas. De hecho, ahora que Denis mencionó, habló un poco del tema del machismo, tenemos esta pregunta. Hola, buenas noches. Yo quisiera escuchar de sus propias palabras cómo enfrentaron los comentarios de compañeros de trabajo y las preguntas que les hacían o les hacen.
¿Qué piensan? ¿Han tenido algún caso así? ¿No han tenido algún caso así? ¿Ha sido todo lo contrario? Sí, siempre existe mucha curiosidad alrededor del tema de la adopción, porque los mitos muchas veces se acompañan como lo dije antes, con aspectos de ignorancia. En realidad yo creo que la gente no lo hace de mala manera. Simplemente que si hay comentarios y hay que hablarlo abiertamente. Por ejemplo, comentarios y si la mamá era una drogadicta, y si el papá era esto, y si era lo otro. Y entonces uno lo que tiene que entender es, y hay que hablarlo abiertamente, el tema de la adopción es un aspecto maravilloso, porque tiene pros que tal vez la gente no analiza. Por ejemplo, usted tratando de tener un hijo natural puede tomar la decisión de cómo podría ser su hijo. Puede decirle a Dios, mire, que no me le venga con un bracito menos, que vea bien y que escuche pura vida, ¿no? Solo Dios sabe cómo eso vendrá. En cambio, si usted se pone a analizarlo, el tema de la adopción no es que adoptar significa ir a comprar un combo de papas y agrándemelas o deme coca o deme light, no. Uno genera el perfil que ya hemos hablado aquí, pero es Dios el que le garantiza el hijo que usted va a tener. ¿Y qué pasa? Me decía la psicóloga un día. Mire, depende de la edad que usted prefiera, que usted acuerde con su esposa, a usted le dan un niño maravilloso, educado, ansioso de amor, porque uno como ser humano tal vez no lo piensa todos los días, pero uno necesita amor para crecer y para ser feliz y para llenarse y para hacerse una persona que esté bien, que crezca bien. Entonces, el amor que uno identifica que estas personas tienen o desean es súper valioso. Entonces, eh, para terminar el comentario y darle espacio a los demás compañeros, uno tiene que aceptar todo tipo de preguntas y filtrarlas en el sentido, es mi deber como persona conocedora de adopción, no experto, pero como conocedora, guiar un poco a esta persona. Y yo le digo algo, después de que usted trata a estas personas, porque las preguntas son todos los días. Yo tenía una amiga que me comentó un día, ¿y cómo van a hacer? Porque, y era como me preocupa a mí, un tío mío tiene un chiquito adoptado. No, no, fue adoptado. No, no es. No, no, es que fue. Es que ese es el otro tema. Adoptar no es una obra de caridad que usted dice, pobrecito los chiquitos, voy a ver a cuál me traigo. No. Usted lo que hace es que le pide a Dios un hijo y por medio de la adopción usted genera familia. Pero no es un acto de caridad, un acto de amor. Es simplemente una forma de ser familia. Entonces, ella me decía, es que ese niño llegó y viera qué terrible que es. Y yo le decía, pero, ¿en serio? Dice, sí, fue el séptimo. ¿Cómo el séptimo? Sí, ellos tenían 6 y querían adoptar uno, porque les daba lástima a los chiquitos de la calle, o los chiquitos que estaban ahí en el lugarcito. Y entonces yo le decía, ay, ¿cómo se creería ese chiquito? Ay, no, a él le dieron todo. A él lo que quisiera, confites, lo chineaban, lo paseaban. Yo creo que esa familia se equivocó, le decía yo a la amiga, porque ellos no querían un hijo, querían un compañero para los hijos, querían un chiquito menor al cual mimar. Y a la postre, Dios quiera que no, pero lo pueden echar a perder como ser humano. Entonces, en resumen, es un tema de que usted tiene que filtrar y entender que la gente tiene mucha curiosidad. Porque yo no sé ustedes, pero a mí no me llega un correo y me dice, quiero adoptar, estos son los requisitos. No, es un tema que a uno le nace del corazón. Y usted busca la información. Usted trata de ver cómo llega a hacerse de su hijo. Y yo creo, y tal vez me va a respaldar los compañeros, lo más difícil de todo esto es la espera, porque uno espera y uno ansía y uno quiere, pero
Lo único que puede hacer es esperar y tener paciencia. Y 1 año, 2 años, 10 meses, lo que sea, para uno siente que fue mucho, espera, ¿sí? Pero sí, ese es el tema con los comentarios y los compañeros. Yo creo que al final, si usted hace bien las cosas, es probable que convenza a otras personas de lo maravilloso que es la adopción y más bien todos ganamos, ¿verdad? Así es, correcto. De hecho, bueno, ese tema que tocaste también de lo que es de la espera que desespera. No sé, si gustan comentarnos cómo lo manejaron ustedes. Si tuvieron ansiedad también, si se pusieron ansiosos, si se estresaron, cómo apoyaron a sus esposas, qué hacían, qué no hacían. Y tal vez por ahí, no sé. Denis, Sí. que luego bueno, Alfredo. Eh, sí, realmente la espera es muy ansiosa, pero quería complementar algo de lo que decía Oscar hace un momento. Unas palabras que calaron en mí. Cuando nosotros estábamos en este proceso de adopción y de pronto había personas que tal vez por, digámoslo así, por su desconocimiento, hacían algunas preguntas, digámoslo, imprudentes. ¿Sí? Una frase que a mí me caló mucho es, nosotros estamos buscando a nuestro hijo por medio de la adopción, pero nuestro hijo está adoptando una familia. Entonces todavía para ellos el proceso es más duro y eso hay que respetarlo. Este, la espera, la espera, pues sí, nosotros duramos 3 años en el proceso. Eh, Nosotros desde un inicio quisimos hacerlo todo con la institución. Sí tuvimos, digámoslo así, como oportunidades de hacer una adopción directa, pero como veníamos, yo les había comentado, veníamos de un proceso de una espera, de un duelo. Yo eso lo conversaba mucho con mi esposa y le decía, no, mira, hagamos las cosas bien porque más, más frustraciones no queremos. Entonces, no vaya a ser que por querer hacer algo rápido y no hacerlo de la forma adecuada, más adelante tengamos una nueva pérdida. Entonces, es mejor hacerlo y los tiempos de Dios son perfectos y vamos con los tiempos de Él. Sí duramos mucho tiempo para iniciar, prácticamente duramos 1 año desde que entregamos los papeles hasta que iniciamos el primer, digámoslo así, las primeras entrevistas y comenzar a hacer los talleres ya de forma formal con la institución, pero una vez iniciado, pues digámoslo, no era de la forma más ágil, pero sí por lo menos había como esa constancia y frecuencia para ir haciendo las cosas e ir avanzando. Eh, Exactamente fueron 3 años desde el momento que iniciamos hasta que nos llegó Ismael. Una vez, eso sí, tuvimos la fortuna de que una vez nos dieron la idoneidad. Doris, mi esposa, entró en un proceso ya digo yo, de anidar, porque empezó a preparar todo ya para recibir a nuestro hijo y más o menos fue como un tiempo de 3, 4 meses, nos dieron la grata noticia. Pero sí, realmente uno vive todas esas ansiedades en esa espera. Sí, sí, es una espera larga. Yo pienso que sea corto o sea largo el tiempo que se tenga que esperar, al final vale la pena. En el caso nuestro fueron 3 años también para poder estar ya con nuestro hijo, ¿verdad? Fue un deseo tan profundo de parte de los dos, desde que, más bien desde antes de casarnos, ¿verdad? De formar una familia, ¿verdad? Y desde el principio lo tuvimos claro, que desde el principio que decidimos, pues, optar por este proceso, pues, que era uno de los medios para hacerlo, ¿verdad? Y sí, hubieron momentos muy difíciles, hubieron momentos de desesperación, de que no sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? Principalmente ella era la que estaba con más
con más ansias, ¿verdad? Yo al principio le dije a ella, no paguemos por fuera, hagámoslo con el pan y todo, que sea el tiempo que Dios quiera. Esperemos lo que tengamos que esperar y bueno, al final valió la pena, al final valió la pena. Yo digo que ese niño que está con nosotros, definitivamente, ese era, ese era, ese era el que estábamos esperando y nosotros éramos la familia para él, ¿verdad? También, ¿verdad? Y aunque es cierto, o sea, lo que se busca es una familia para un niño, ¿verdad? No un niño para una pareja, ¿verdad? Pero sí, esa espera que desesperas, esos meses o años difíciles, pues valen la pena. Claro, excelente, muchísimas gracias, Leo. Más bien, yo creo de que acá Denis y yo somos de los que estamos aprendiendo de ustedes con toda esa experiencia que tienen. Entonces, muchas gracias, en serio, por compartir esas experiencias. Tal vez veamos acá otras preguntas porque tenemos bastantillas y ya llevamos bastante tiempo. Acá pregunta, ¿cómo llegaron a un acuerdo o a decidir en pareja sobre el rango de edad de sus hijos? Sí, pucha, bastante complicada. Eh, Nosotros, perdón, habla, Alfredo, habla, tranquilo. Sí, no, voy a ser breve. Realmente a mí algo que me ayudó o nos ayudó con mi esposa a poder manejar ese rango de edad fue cuando a nosotros nos preguntaron, Alfredo, ¿cuántos años tiene tu sobrino menor? En ese entonces mi sobrino tenía 4 años. Y yo le dije, no, 4 años. Si tu sobrino quedara sin sus padres, tú lo recibirías, tú lo recogerías, tú lo acogerías, tú lo adoptarías. Y yo, claro que sí. ¿Y por qué no pensar en que tu hijo puede tener esa edad? Entonces, eso fue como lo que a nosotros nos ayudó a definir ese rango. Eso es muy personal, eso es muy personal de, de la pareja. Yo al principio del proceso no lo sabía, pero tenemos la opción de, de elegir, ¿verdad? El rango de edad que queremos, ¿verdad? En el caso de nosotros queríamos un niño ojalá pequeño, ¿verdad? Y yo decía, mientras más pequeño, mejor, ojalá estuviera recién nacido, ¿verdad? Y bueno, el rango que escogimos fue entre 0 y 4, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Llegó un niño hermoso de 2 años y 8 meses al final, ¿verdad? Igual hay niños de edades, ¿verdad? Por encima que también, ¿verdad? Están a la espera de una familia, pues que también, pues, si, si entre ustedes o entre la gente que nos está escuchando está ese deseo, pues también se pueden considerar también. Correcto. En el caso de mi esposa y yo, bueno, coincido con lo que dice Leo, es un tema muy personal, pero me parece que también uno a veces tiene que hacerse un examen de conciencia. Por ejemplo, primero decir qué edad tengo. Segundo, cuáles son mis aspiraciones. Eh, a uno cuando está en este proceso, la familia le dice, ojalá que sea bien chiquitito, para que lo eduque a su estilo, porque es que ya grandes ya no. Entonces Sí. uno dice, "Oh, puña, ¿será que un ser humano después de 3 años ya no vale nada? Yo me sentía tan pésimo. Pero ese es el tema de los criterios que tiene la gente que a veces no coincide con la realidad. En mi caso, nosotros establecimos de 0 a 3 años, pero es porque yo siempre viví, mi infancia, yo pasé rodeado de niños y a mí me encantaban esas edades, las edades en las que apenas hablan, las edades en las que, en las que son casi bebés. Entonces, yo sé que la gente, todos quieren un recién nacido blanco, ojos verdes y casi escandinavo, pero vean dónde estamos viviendo
y analicemos un poco esa situación, ¿verdad? Lo que el PANI sí hace, y yo me quedo asustado, es, yo no sé quién puede, pero es casi imposible. Muchos, tiene que ser ya cuando, por ejemplo, personas adoptan niños de África o esas zonas que son claramente un color distinto al suyo marcado. Pero los emparentamientos que el PANI hace en este país son casi perfectos. O sea, cuesta mucho identificar quién fue adoptado y quién no, porque al final la similitud en los gestos, en las palabras, en las comunicaciones, son tan iguales que hacen que se parezcan a uno. A mi pobre chiquito le pasa, le digo, idéntico al papá, y por lo menos tiene buena salud el pobre, ¿verdad? Pero sí es un tema de que sí usted concientícese cuál es la edad que usted podría aceptar, porque y si usted ya tiene, no sé, 50 años y su esposa tiene 40 y resto, y van a pedir un recién nacido, uy, qué difícil. ¿Y qué estilo de vida lleva? Porque a lo mejor lo que a usted le conviene ya es un niño que hable, que diga que quiere, que sea espontáneo, ¿sí? Yo le preguntaba un poco a la señora del PAN y me decía, en Costa Rica hay muchísima adopción internacional, muchísima. Y dice, porque aquí en Costa Rica cuesta que después de un niño, después de 3, 4 años, cuesta bastante que una familia lo quiera. Y yo decía, bueno, son criterios. Y como decía Leo, es muy, muy personal. En nuestro caso fue eso, queríamos vivir esa etapa. Y si usted quiere vivir una etapa, pues arriesguese y pídale a Dios con fe que al fin y al cabo eh, su hijo o ahí está esperando, o no ha nacido, o ya vendrá, pero es increíble. En el proceso que nosotros estamos en este momento, es muy interesante, porque yo hablo con mi esposa y decimos, Felipe, nadie sospecha ni uno tiene la idea creo que lo hablaba ahora con Alfredo, de que fue adoptado. ¿Se acuerda cuando va a sacar un papel o algún documento? Porque todos estamos en ese trámite legal. Pero ahí es donde usted se acuerda. Fuera de ahí, nadie. Nadie. Y lo más maravilloso de todo este tema es, si uno lo pensara como negociante o como administrador, es el mejor negocio que existe. Porque uno como padre de familia se convierte en papá de un niño que maravillosamente se acopla con usted de una manera espectacular. Y es curioso, ¿verdad? Porque es un tema tan, ¿cómo lo podemos decir? Tan visceral, porque lo que usted desea en el fondo es amar a esa persona. Y ya a esta altura, uno va caminando y cuando el hijo lo para y le dice, papi, te amo. Y uno, uy, júnteme con una pala que me derretí. Es esa experiencia y esa vivencia de todos los días lo que a uno lo convencen y le dicen, sí, adoptar sí, sí es la mejor decisión que hemos tomado mi esposa y yo. Y Excelente. Muchísimas gracias, Oscar, por tu comentario. bueno, con mucho gusto. Que entonces, si quieren, seguimos viendo aquí preguntillas, porque ya tenemos bastantes. Ok, está por acá. Dice, quisiera saber a los que ya son papás, cómo hicieron como pareja para superar el estrés de la espera de la llamada telefónica del PANI. Los felicito, hemos aprendido mucho. Feliz Día del Padre, que Dios los guíe y proteja. ¿Quién le gustaría contestar de los que ya han recibido esa llamada? Leo, tal vez. Puña, esa llamada, bueno, no sé, en el caso de nosotros llegó en el momento, por lo menos yo, para mí, el momento en que menos lo esperaba, ¿verdad? De uno recibe esa llamada, nos quedamos así como en shock, pero a la vez, ¿verdad? Con tanta felicidad, ¿verdad? Este,
Y es la llamada que uno esperó durante tanto tiempo, ¿verdad? Ahí se da uno cuenta que en ese momento que a partir de ahí uno se da cuenta que la espera pues valió la pena, ¿verdad? No sé cómo decir, cómo superar ese estrés, ¿verdad? Porque después de la llamada viene otro Ujú. estrés, ¿verdad? Sí, claro, es uno tras otro. Este, sí, ahora, de cómo va a ser el encuentro, ¿verdad? Pero de cómo superar el estrés de esa llamada, mm, pues yo pienso que de paciencia, agarrados de Dios, ¿verdad? Bueno, hablo desde mi perspectiva, ¿verdad? Claro, claro. Sí, 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 me imagino que debe ser complicado porque todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces, todos reaccionamos diferentes ante el estrés. Entonces, Pues, no reaccionarán de una manera o alguna de otra. Ajá, vale. digo, antes de recibir la llamada, pues obviamente entra como esa impaciencia. En el caso mío, pues yo trataba de ser muy, digámoslo así, como muy calmado, muy aplomado, muy sereno, para no generarle el estrés a Doris. Ella estaba en su cuento, como les digo, de estar preparándose para recibir a nuestro hijo. Eh, yo trataba pues, como no desanimarla, pero sí también trataba de llevarla como un poquito con calma, esperando de que no fuera como a pasar el tiempo y a pasar el tiempo y tal vez la llamada no llegara y le generara a ella como esos estados anímicos que ya pues habíamos experimentado con las experiencias anteriores. Eh, bueno, afortunadamente esa llamada llegó. Más bien después de que llegó la llamada fue la ansiedad. Entonces, porque a nosotros nos llamaron un sábado para citarnos un lunes. Bueno, y el sábado fue precisamente el sábado en la mañana. Entonces la ansiedad era del sábado todo el resto del día, todo el domingo, y el lunes no abrimos la institución porque no podíamos, pero ya estábamos allá a primera hora. Eh, pero bueno, ya era una ansiedad, digámoslo así, con esa ilusión, como expectativa, con esa emoción, pero, pero bueno, eso fue como nosotros, bueno, lo viví, como yo lo viví y traté de acompañar a mi esposa. Claro. Eh, Muchísimas gracias, Alfredo, En, por compartir. en mi caso, lo que hacíamos era, bueno, lo que dice Leo tiene razón, hay que pedirle a Dios que lo guíe a uno y que le dé paciencia. De forma paralela practicábamos deporte, visitábamos la familia, eh, paseábamos bastante en la medida de lo que el tiempo y las capacidades económicas lo permitían. Pero sí, definitivamente yo creo que uno ese tiempo espera lo que tiene que tal vez hacer, o lo que yo le recomendaría a la gente es traten de leer un poco sobre temas de niños, porque después de que uno recibe la llamada, el tiempo se encoge increíblemente, ¿verdad? Eh, yo debo decirlo honestamente, las mujeres tienden a ser un poco más, como, ¿cómo lo podemos llamar? Eh, tienden a querer que las cosas sean ya, Más muy intenso. intenso. Intensos, sí. Yo no lo dije. Sí, entonces, uno en ocasiones tiene que ser esa persona que trate un poco de amortiguar esa presión que existe, porque cuando me llamarán, llamemos, busquemos, ¿qué hacemos? Y si no presentamos algo y uno lo que tiene que entender es, y lo que hemos comentado aquí es, vale la pena la espera, vale la pena la espera, porque yo siento que esa espera lo madura a uno un poco para cuando esa persona llegue. Y el amor que uno tiene para darle, tiene que saber cómo dárselo también, ¿verdad? Porque es un tema de aprender.
todos los días, pero sí, claro que hay espera, claro que es complicado, que es difícil, pero cuando esa llamada llega, es inexplicable el, el sentimiento. Yo quisiera correr después de la llamada y comentar el tema del encuentro, si se puede. El tema del encuentro es algo, yo nunca voy a olvidar ese día, o sea, es espectacular, porque los niños ya están preparados, ¿verdad? O por lo menos ya se entiende que ellos quieren, quieren papás, pero ya cuando ustedes los tienen en sus brazos, y sí, este es su papá, pero suave, es una persona que yo nunca en la vida he visto. Entonces, yo me acuerdo que con mi hijo sonreía como de recelo, y luego soltó a llorar enormemente. Entonces, me acuerdo que nos vimos en el carro, mi esposa y yo, con un niño que lloraba desconsolado, como si lo estuvieran, eh, como si lo estuvieran mordiendo, ¿verdad? Como si lo estuvieran pellizcando. Y yo le decía, ay, Dios mío, vale que aquí nos acompaña la trabajo social y sabe el tema, si no, este chiquito no lo quitan en el centro comercial. Eh, y después el proceso pasa y más bien al tercer día que nos toca a nosotros, digamos, uno va y lo ve y regresa. Eh, y más bien llora la mamá y llora el chiquito y ya no quiere quedarse ahí. Y bueno, una experiencia completamente interesante, pero sí, eh, nunca voy a olvidar cuando mi esposa me llamó y me dijo, somos los papás de un niño de 2 años y 10 meses. Y yo dije, y se fue el día de trabajo al carajo, no hacer nada más, pero increíble, increíble. Claro, muchísimas gracias, Oscar. Sí, no me puedo imaginar eso. Debe ser algo de extraordinario. Miguel, perdón Ok, que, chicos, entonces si quieren. pero yo creo que Alfredo y Leo Ajá. tienen que contarnos también esto. Tenemos que escucharlo todos acá. El Ok, encuentro. ok, dale. Ah, yo Sí, mira, sí, sí. Yo, bueno, puña, desde que recibimos la llamada hasta que lo logramos conocer, sí pasaron varios días. Teníamos planificado un viaje fuera del país, que ya teníamos todo preparado y como 3 días antes del viaje nos hacen esa llamada, ¿verdad? Entonces, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Me lo puedo llevar? ¿Me lo puedo montar en el avión y llevármelo o no? ¿Me lo puedo montar? ¿Verdad? Averiguamos y bueno, no se podía. Entonces, pero bueno, tuvimos que esperar unos días más, llegar a conocerlo. Él estaba en una casa de acogida, una familia de acogida, con Casa Viva. Sí, creo que se llama Casa Viva, sí. Los preparan también, pero también, ¿verdad? Que ya el niño sabe que está a la espera de la llegada de su mamá y su papá, ¿verdad? Y en ese momento, cuando él nos ve, ¿verdad? Él está así como medio tímido, ¿verdad? Y yo también, ¿verdad? Y en un principio se enganchó primero con mi esposa, ¿verdad? Y ahí poco a poco yo me fui enganchando con él, ¿verdad? Ya al final de ese primer día, él no se quería soltar, ¿verdad? O sea, él no se quería quedar en la casa donde él estaba, bueno, donde lo estaban cuidando, ¿verdad? Llega el segundo día, él nos ve llegar, él estaba en el corredor de la familia, el corredor de la casa de esa familia. Él nos ve llegar en el carro y una vez dice, mamá, ahí viene mamá, o algo así fue lo que gritó él, ¿verdad? Entonces ya él estaba, ya él sabía quién éramos nosotros, ¿verdad? Igual, al final del segundo día él no se quería soltar, ¿verdad? Él empezaba a hacer como un berrinche, ¿verdad? Porque no quería quedarse, ¿verdad? Y ya el tercer día ya el tercer día es cuando ya él se viene con nosotros, ¿verdad? Bueno, en esos días lo trajimos a la casa a conocer, ¿verdad?
fuimos a comer, fuimos al parque, lo llevamos a Zarcero a pasear, ¿verdad? Fue una experiencia bonita esos días, ¿verdad? Pero sí, la parte dura es cuando ya usted tiene que ir en la tarde, noche a dejarlo, a entregarlo, ¿verdad? Saber que no se lo puede dejar de una vez. Pero sí, así es. No sé, Alfredo, ¿qué dice? Sí, realmente el encuentro fue muy hermoso. Nosotros estuvimos en la mañana pues revisando la información de él, como obviamente todo el procedimiento que ellos siguen, pero cuando ya nos muestran la fotografía, o sea, ya nosotros no queríamos saber más nada, queríamos era estar con él. Y bueno, vamos de una y salimos a mediodía. Nos fuimos con la trabajadora social, con la psicóloga, perdón, y llegamos allá a conocerlo. Inmediatamente, digámoslo así, hubo química, porque por lo menos a mí, Ismael me recibió con un abrazo que, mejor dicho, me dejó flechado. Nos permitieron esa misma tarde poder salir con él ahí cerca. Estuvimos en el parque, en la plaza principal, ahí en el parque, compartimos con él un helado, jugamos en el parque y bueno, ya en la tarde lo fuimos a dejar, como 5 de la tarde, inmediatamente con el dolor en el alma, pero con la ilusión de verlo al día siguiente. Nos permitieron estar al día siguiente desde las 6 de la mañana, entonces salimos corriendo a irnos preparando ya para tenerle algunas cosillas y a descansar y madrugar, porque a las 5:30 ya queríamos estar allá para acompañarlo en su primer baño, en su desayuno. Ya ahí sí todo el día estuvimos con él, conoció la casa, jugó con la mascota, paseamos un rato y la tragedia fue devolverlo a la casita, al hogarcito. Ahí realmente, bueno, uno se hace de tripas corazón y uno ahí mostrando fuerzas, pero la mamá sí era un mar de lágrimas, él llorando llorándonos a nosotros. Pero afortunadamente esa esa interacción entre nosotros y esa química caló para que al día siguiente, el miércoles, ya Ismael prácticamente nos los entregaron. Entonces, ya el miércoles estábamos nosotros en la mañana firmando unos documentos, pero ya era nuestro, ya él se quedaba con nosotros y ya pasaba su primera noche en su casa, en su camita. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfredo, por compartir esa historia. Esas historias tan bonitas de ese momento tan especial y tan esperado por todos. O sea, es increíble. Debe ser increíble, en serio. Los felicito. Bueno, si quieren, aquí vemos la última pregunta, como para tal vez entrar como unas conclusiones, como para ya ir cerrando. Y al final, Denis nos tiene una sorpresita. Entonces, entonces continuamos. Entonces, la pregunta que tenemos por acá es, ¿cómo han sentido el apoyo de la familia durante el proceso y los mitos dentro de la misma familia, como el tema de las edades de los niños? Los antecedentes posibles, condiciones de salud, discapacidad, etcétera. Si han encontrado alguna resistencia en ciertos puntos, cómo lo han manejado. ¿Han sentido más o menos apoyo de la familia del lado de sus esposas o de su lado como esposos? No sé, ¿quién le gustaría comentar? En mi caso, creo que lo que es apoyo familiar, creo que más bien ha sido demasiado, por dicha. En ese caso, las dos familias, tanto la familia de Moni como la familia mía,
Nos han apoyado en todo momento, desde el día uno. Con lo que es ya el tema de las edades, los niños, antecedentes, condiciones, en realidad la verdad es que en ese aspecto ellos no se han metido con nosotros en eso. O sea, ellos no nos han hecho ningún comentario de las decisiones que nosotros hayamos tomado, siempre nos han apoyado. Entonces, creo que en ese aspecto de ellos sí han mantenido como esa línea de respeto con nosotros, pero al igual nos han apoyado en todo. Entonces, de hecho, más bien hasta siento que es muy importante el apoyo familiar. No quiere decir que si no existe no se va a lograr, o sea, pero sí es muy importante. En nuestro caso, sí lo ha sido. Con lo que es edades y niños, como digo, o sea, eso es algo, ha sido un tema más de nosotros que de ellos. Nosotros simplemente les hemos compartido, ellos nos han apoyado y, y listo. Pero del lado mío sí hemos tenido ese apoyo. No sé, alguno más. Me gustaría agregar algo. ¿Sabes qué, Miguel? Las familias son tan importantes. Qué importante que es el apoyo de las familias. La familia de mi esposa, desde el principio, genial, todo. Y cuando yo lo conversé con mi familia también fue una recepción increíble. Y quiero ir un poquito más allá, porque al final uno lo comparte con amigos, con tu ambiente de trabajo también, y también excelente. Creo que, y ahí quiero dejar otra reflexión, de la importancia de este propósito, de este proyecto de amor, de esta forma de ser papás y mamás, que se necesita más niños, más niñas, esperados con amor. Entiendo que también hay muchos que han venido pues, por un descuido, por diferentes razones, incluso a veces buscándolos, pero quizá, como yo le dije a un ser muy amado de mi familia, o sea, si querés ser papá, lo primero que tenés que hacer es nacer, ¿verdad? Nacer vos. Es decir, curar todo lo que tenés que curar y vas a ver que te va a venir. Y así fue. Entonces, sí hay algo hermoso, al menos que hemos vivido mi esposa y yo en este proceso, es que nuestro niño ha sido esperado con mucho amor, no solamente por papá y mamá, sino por muchas energías positivas en torno a este sueño. Y se necesita más seres humanos esperados con amor. Porque no es casualidad cuando le dicen a alguien que le ponen a una pancita música clásica o le hablan con amor, ¿verdad? Así como ese experimento fabuloso de este japonés que descubrió que cuando se le hablaba al agua, el agua tenía una armonía distinta, ¿no? O cuando se le hablaba con amor, que cuando se le hablaba con palabras odiosas, pues el agua se distorsionaba, ¿no? Es lo mismo. Entonces creo que si las energías son así de bonitas, las cosas van a salir bien. Y es muy bonito pensarlo así porque creo que de lo que hemos aprendido es que hay que también saber hablarle a nuestros hijos, ¿no? De lo especiales de lo fabuloso que es este proyecto, pues porque al final son tan deseados, son tan esperados que hay que también hacérselo saber. Pienso yo, no sé si los papás coinciden, para que ellos también Sí, tengan claro. una autoestima muy bonita, o sea, que no tengan miedo de que es feo comparar, pues, pero que al final digan, es que a mí me eligieron, o sea, a mí me buscaron. Y estoy acá porque realmente lucharon por mí. Entonces, yo le quiero decir eso a mi hijo todos los días, o sea, quiero recordárselo. Y esta, Lo importante que es para mí, para mi esposa, por supuesto, que ha sido una mamá desde el primer momento. O sea, uno bromea ahí con la intensidad, pero al final, ¿qué seríamos nosotros sin las iniciativas de ellas que son? Y lo digo porque ya me di cuenta, en los talleres uno se da cuenta cuando estás con 60 parejas o incluso pues, personas que hagan adoptar, o sea, las mujeres tienden ir un paso adelante, o sea,
un instinto materno poderoso, muy poderoso. Y al final, pues yo creo que parte del mensaje de esto también es que nosotros los hombres aprendemos mucho de esa energía femenina y aprendemos a invocar la energía femenina que tenemos. ¿Por qué? Porque nacimos de una mujer, por supuesto tenemos energía femenina y hay que saber cuidarla, pues. Y en ese sentido voy a decir algo muy breve no quería tal vez salir más allá, pero una de las cosas que me enseñó a aceptarme en este proceso fue una vez con un adulto mayor de más de 90 años, que me dijo, ¿cuántos años tenés en Costa Rica? Y yo le digo, ya voy para 12 años en ese momento. Y me dice, oye, ¿estás casado? Sí, tengo una esposa maravillosa. Y me dice, ¿y cuántos hijos tenés? No, todavía no tenemos hijos. No, me bota esa mujer que no sirve para nada. Entonces, no le digo, estamos en un proceso bellísimo de adopción. No, hombre, bota a esa mujer que no sirve para nada. No, más bien yo le doy gracias a Dios que ella no me ha votado a mí, porque el problema es mío. Pero así, de frente. Y yo aprendí a decírselo así, porque la mujer tiene tan mala suerte que cuando escuchan que una pareja está en este proceso, piensan que es ella. Se van directo, la juzgan. Y entonces para mí ha sido una forma de reivindicarlas a ellas también, aprender a decir, es así. Porque también sucede y porque es así. Entonces creo que, cuando uno es tan directo y lo hace hasta con una sonrisa, la gente dice, hey, mira, esto sucede. Voy a dejar de ser tan estúpido o tan idiota y voy a cuidar mejor lo que voy a decir la próxima vez. Así lo entiende, porque es una forma de esa psicología positiva que creo que al final, como decía Oscar, pues tenemos un gran trabajo, no solamente de asumirnos, sino de también poder educar un poquito, porque al final nadie se ha aprendido, pues. Y esa pregunta de ojalá algún día tenga un hijo propio, que creo que todos le hemos escuchado. Ay, Dios. ¿Qué más propio en un ser humano que un sueño? ¿Qué más propio? Sí. En mi caso, yo creo que hemos sido muy bendecidos porque yo tengo una familia numerosa, variada, pero muy especial. De hecho, cuando él llegó a nosotros, le hicieron una fiestita y regalos y todo el mundo quería. O sea, ya Felipe se mezcla ahí entre los 30 y resto primos que somos. Y todos son iguales. Creo que hemos tenido muchísimo apoyo. Mm, yo no soy del pueblo en donde vivo ahora, entonces me cuesta un poco ver más a mi familia en sí. Entonces, casi que el apoyo diario y la red de apoyo que tenemos es de la familia de mi esposa, que ha sido espectacular. Uno tiene que estar ahí y ver cómo esas personas cambian su perspectiva de vida, cambian a andar buscando tijeras, cambian dejar que les pinten la cara, que les pinten las uñas, cambian de 4 patas en el suelo buscando una bola. Es decir, eh, el amor que irradia un niño de estos para uno es importante, pero para las demás personas es también vital. Entonces, tengo apoyo de todo lado, yo me siento muy contento. Nosotros en la familia, ya una tía, por medio de una tía habíamos tenido la experiencia de adopción, pero no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Como dice. Entonces, pues muy contento, el apoyo que tenemos es espectacular. Y es interesantísimo porque yo traigo a mi hijo y lo que me dice es quieren de abuelita. ¿Y qué le dan a usted a la abuelita que le dan de comer? Todo, dice. Y es que todo es una palabra muy extensa, pero se puede decir que le dan de todo. O sea, llega a la casa de nosotros y ya no quiere comer más.
Entonces uno siente que sí, que hay mucho apoyo. Y yo les digo algo, si hay alguna persona en su familia que tenga dudas o que sea un poco, no sé, incómodo con el tema de adopción, después de que esa persona esté ahí, yo creo que más bien es la persona más convencida y la que más ganas va a tener que llevar y que lo conozcan y que lo vean. Porque para mí hay un concepto claro de los niños que vienen a sus papás por medio de adopción, y es que son guerreros, son niños guerreros, yo pienso que los niños que vienen por este medio tienen una particularidad interesante, y es ellos por sí solos, y dependiendo de la edad claramente, han aprendido a subsistir en esta vida sin amor, sin, sin, sin esa energía vital que todos necesitamos, porque el amor no se puede medir, ¿verdad? Uno nada más lo siente. Entonces, para mí esos niños son espectaculares, son guerreros, todos, y simplemente Dios ha querido que venga a nosotros por ese medio. Yo he aprendido de este proceso para mí, en lo personal, he aprendido muchísimo, me ha enseñado muchas cosas que quizá yo ignoraba, eh, y sí tengo claro un tema, y es que las progenitoras son importantes para nosotros, porque ellas fueron las encargadas de traer al mundo a nuestros hijos. Entonces, yo no sé si algún día la voy a tener enfrente, pero cuando yo la vea, lo que tengo que decirle es muchas gracias, porque si no hubiese sido por ella, no tendríamos a nuestro bebé aquí. Excelente. Muchas gracias, Oscar, por compartir. Muchachos, si gustan, entonces empezamos tal vez lo que gusten comentar, ya como para ir cerrando el live, y después darle paso a Denis con la sorpresa que nos tienen. De mi lado, yo, bueno, conclusiones que tal vez puedo hacer rápidamente. Consejos, tal vez son más consejos como para esos papás que tal vez tienen dudas, que pregunten, que hay que preguntar, hay que informarse. Tal vez tontamente la sociedad hace que a veces los hombres no se expresen mucho o no pregunten, no busquen. Entonces siento que eso es algo muy importante, o sea, no solo esperar que su esposa haga todo, porque a veces pasa mucho, que la esposa es la que hace todo y el esposo sí, sí, ok, sí, y al final tal vez ni siquiera está informado. Entonces hay que estar siempre muy metido en el tema, informarse, o sea, no es una decisión a la ligera, hay que estar muy bien informado, que eso era algo que hablábamos antes de empezar el live, que para la adopción hay que educarse, hay que llevar un poco de educación para poder entender y también esos peques por todo lo que han pasado. Y es muy importante esto porque para evitar casos que suceden donde dicen que sí y al final se dan cuenta que no pueden, porque tal vez no investigaron, no preguntaron, simplemente le dijeron a la esposa sí, 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 y al final se dieron cuenta que no pudieron y son chicos que devuelven al pan. Entonces es muy importante, ¿verdad? Entonces no es una decisión a la ligera, es básicamente una vida que va a llegar a ustedes y entonces hay que estar muy, muy informado en ese aspecto. No sé, ¿alguno más que quiera hacer algún comentario para ir cerrando? Bueno, yo diría que sí, que en la medida que uno se eduque, se informe y ojalá pueda compartir con familias de corazón para que vean esos convivios, pueden ayudarlo a madurar en esa decisión. A veces el apoyo incluso de las personas cercanas también llega en la medida en que uno muestre esa convicción y esa madurez por la decisión que uno ha tomado, porque posiblemente hay personas que, eh, digámoslo así, de cierta manera pueden estar un poco temerosas
o preocupadas por uno porque creen que la decisión no es la más acertada y que uno tal vez no está lo suficientemente preparado, entre otras posibles cosas. Eso a nivel incluso de la familia. Los papás de uno y los papás por ejemplo, mis papás y los papás de mi esposa son padres también y como padres también quieren el bienestar de sus hijos y me imagino que ellos como padres también sentirán temores de que las decisiones de sus hijos por lo menos no sean decisiones a la ligera y que no les den más sufrimiento de que tal vez pudieron haber ya ellos sido testigos. Entonces, como les digo, la convicción y esa madurez con la que uno tal vez maneja estos temas, eso le da a ellos esa facilidad de entenderlo y de acompañarlo a uno en todo este proceso. Los tiempos de Dios son perfectos. Hay es que tener esa paciencia. Sí les puedo decir que si hay mucha espera, acercarnos a las oficinas, consultar, revisar el expediente, si hay que hacer de pronto algún tipo de ajuste o de modificación, pues yo creo que eso también vale, porque eso también es parte de ese proceso de aprendizaje y de madurez que uno tiene hacia el proceso. Porque a veces uno no tiene muy claro qué es lo que realmente a la hora de llenar un formulario uno está llenando un papel y tal vez no tiene como esa claridad para hacerlo. Entonces, pero en la medida que va pasando el tiempo, uno va entendiendo y posiblemente puede revisar y tal vez las cosas se agilicen y sean para un feliz término. Entonces, son de las cosas que tal vez podría yo compartirles a ustedes. Muchas gracias, Alfredo. ¿Alguno más que quiera comentar antes de darle el paso final a don Denis? Bueno, yo quisiera agradecer la invitación a compartir estos temas. Uno aquí se viene y empieza a transmitir en vivo en Facebook sin un guión, sin un pensamiento previo, sin ningún tipo de preparación, porque lo que uno dice aquí es lo que uno siente, no es tanto lo que piensa, sino es lo que uno siente. Entonces, gracias más bien por permitirnos participar de este tema, muy interesante. Es una experiencia de vida muy bonita. Mi conclusión es que la adopción es maravillosa. La adopción es, yo creo que uno de los procesos por los que yo he pasado más bonitos, más intensos, más estresantes también, hay que aceptarlo. Pero la verdad es que sí le recomiendo que al que tiene el deseo de ser papá, que se una se arrime a las oficinas del PANI y que busque información, ya sea que quieran hacerlo todo a través del PANI o que busquen a las personas de la asociación. Dicho sea de paso, yo lo recomiendo sin ningún problema, ¿verdad? Y, y bueno, yo creo que aquí, ahora que se acerca el Día del Padre, no resta más que pedirle a Dios que le dé a uno sabiduría eh, para entender cuál es la forma idónea de darle el amor que uno tiene a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, que se animen, que sean valientes, esperar, pero de veras que vale la pena. Yo eh, tengo una gran, no sé cómo decirlo, tengo una situación, es como un sentimiento tan grande de gratitud a Dios porque me ha permitido llevar este proceso a buen puerto y uno a veces, yo no me lo merezco,
pero Dios ha querido que así sea y pues vamos hacia adelante, ¿verdad? Un placer de verdad compartir este espacio con ustedes y si en algo les puedo ayudar a hablar o lo que sea, con mucho gusto. Excelente. Muchísimas gracias, Oscar, por esa reflexión. Ok, bueno, ya para entrar a la parte final, porque ya llevamos bastante, ya llevamos 1 hora 40. Pensábamos al principio que no íbamos a durar ni media hora y al final duramos más que nuestras esposas. Entonces, para que no digan que no hablamos, ¿verdad? Aquí está la prueba. Dino, agradecerles a todos los que se unieron al live, a los que opinaron, que comentaron, a ustedes también por sacar el tiempo, por estar por acá. Recordarles que la próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener lo que es el live de mitos. Entonces, para que no se lo pierdan, se van a hablar de todo lo que son los mitos de la adopción. Va a estar también muy bueno, muy interesante, porque eso es algo que se habla casi siempre. Hay demasiados mitos, entonces va a estar muy interesante para que lo vean y aprendan bastante. Y eso sería de mi parte. Espero de que hayan disfrutado bastante y aprendido, al igual como yo lo hice, porque yo aprendí bastante de estos papás. Y le vamos a dar el paso entonces a Denis para que él haga el cierre. Bueno, muchísimas gracias a los 4 y también a quienes han estado conectados o conectadas también en esa transmisión. Voy a leer un poema. Bueno, quería decir una pequeña reflexión. Hemos hablado muchas cosas, creo que son bien importantes de nuestro aprendizaje. Hemos aprendido mucho también. Me llamó la atención, bueno, el tema de las edades. De verdad que en este camino uno conoce a muchas familias del corazón. Es bien bonito porque te motiva, te educa, te da referencias. Y de las cosas más hermosas que mi esposa y yo hemos encontrado es los casos en donde incluso familias se han abierto a la adopción de adolescentes. Nosotros dejamos bastante más abierto el rango de edad por eso, pensando en un niño ya mayorcito. Vamos a ver, ojalá que se cumpla todo lo que tiene que ser, pero es bien, llama mucho la atención cuando eso se da así, para que si aquí nos están escuchando, piensen realmente que se puede aspirar también a llevar a un niño más grande a casa. Creo que al final debe ser una experiencia muy hermosa también. Ojalá que hayamos hecho eso, irradiar. Al final es lo que queríamos, ¿no? Compartir nuestra experiencia y decirles lo mucho que amamos estar en este camino. Este es un libro que se llama Historia de la Sed y hay un capítulo que se llama Luces Indefensas. Y escribí este poema pensando en este propósito. Un niño que podría ser mi hijo me habla de dinosaurios. Me dice sus nombres, describe los tamaños. En su relato lo veo por aire, tierra y mar. Hace bien, estudia la vida desde el principio. Tiene 4 años y algo en su mirada lamenta su extinción. Dentro de mí transcurre un largo minuto de silencio. Quiero hablarle a su generación, decirle que la vida es una máquina del tiempo. A su lado habrá pasajeros dispuestos a hacer daño, humanos poco humanos, piezas que se sueltan para ocasionar los accidentes. La vida puede ser una estación donde trascienden voces o dinosaurios, y mientras no caiga el meteorito sobre nosotros, todavía es posible tomar la justicia en nuestras manos. Me encantaría llevarlo al mar, al agua donde mis padres me entregaron el sol y la espuma, olas que rompí sin saber que aquel animal grande podía ser cálido y juguetón, peligroso y traicionero. Sería bonito construir castillos de arena, no importa que el mar se los lleve. Junto a Paola,
Podríamos pintarle un cuarto con los colores que dicte su imaginación, subirlo a un avión y conocer juntos la nieve, abrazar su alegría en un museo frente a los huesos de un tiranosaurio rex, hacer lo mismo por la niña que escala muebles como si fueran edificios, por los hermanitos rescatados del fondo de la basura, por el bebé de ojos pequeños y lágrimas grandes. Veo a estos niños y pienso en el muchacho que me extendió su mano en Ciudad Juárez, en una voz bajo los escombros de Siria, en un latido que pierde las luces en el Mediterráneo. Un niño abre sus brazos y me sopla al oído las alas de un pterodáctilo. Me gustaría contarle que a su edad quise ser un astronauta y llegué a la poesía. No estamos lejos. Se dice que venimos de las estrellas y volveremos a ellas. Sería hermoso despejar el mar, la tierra y el aire para sus dinosaurios. Antes que el tiempo fuera el tiempo, existieron los niños y sus manos en la tierra. Antes que el día llegara a la noche, ya había un sol que prometía amanecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Denis, por esas palabras. Sin palabras, la verdad. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos. Se cuidan. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.